La escritura en Jueces capítulo 16 y vamos a leer para contextualizar, vamos a leer todo el subtítulo. Vamos a leer desde el versículo 1, 16:1 hasta el 22. Ya dice así la escritura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, una prostituta, una meretriz, y se llegó a ella. Se llegó, obviamente, que ahí significa que tuvo relaciones sexuales con ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró, después que se metió con una prostituta, se enamoró. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ya, esta era una mujer pagana también. La otra mujer, la prostituta, también era una pagana, o está en Gaza, territorio filisteo, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y la ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo?
Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella, este texto es tremendo, bueno, toda la palabra es gloriosa, pero este verso 16 impresionante. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Tremendo. Reciba su asiento, mi querido hermano. Hemos leído toda esta porción bíblica que es realmente impresionante, de el ver cómo puede terminar un ungido del Señor, ya una persona escogida por Dios, una persona que fue apartada para hacer una misión, un plan de Dios, y cómo finalmente termina siendo derrotado, en este caso no por un ejército. Ya Sansón no fue derrotado por el ejército de los filisteos. Cada vez que Sansón lo enfrentó, digamos, cara a cara, Sansón siempre lo derrotó. Pero en este caso él fue derrotado por una mujer, ¿ya? Y por una mujer pagana. Entonces, eso también nos invita a nosotros a reflexionar en el poder, digamos, que puede tener una persona, la influencia que puede ejercer una persona sobre alguien, cómo una persona puede reducir a alguien, cómo puede ¿cómo se dice? Anularlo. Ahí está, anularlo. Una persona. En este caso ella, con palabras, con persistencia, con una persistencia diabólica, satánica, y finalmente lo derrotó. ¿Ya? Entonces yo pensaba, hermano, en esta palabra de cómo Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, va cambiando las carnadas. Algunos necesitan, o el enemigo, más bien dicho, necesita derrotarlos con un ejército. Pero hay otros que el enemigo sabe que esa carnada, que un ejército no le sirve, pero le sirve una mujer. O, digamos, en el caso de las mujeres de Dios, Satanás usa a hombres para derribar a esas mujeres de Dios. Entonces, esto también nos permite el ver, el entrever, digamos, la inteligencia de Satanás. Porque, ¿quién habrá estado actuando en la vida de Dalila? ¿Qué cree usted? Obviamente que, porque piensa usted toda la maquinación que hubo, se acercaron a estos tipos donde la mujer,
dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. No fueron cualquier filisteo a hablarle, ¿cierto? Fueron los príncipes. Ya, este concepto príncipe implica, digamos, personas que pertenecían a la aristocracia, pero también el término príncipe implica los principales de un ejército. O sea, independiente que hayan sido príncipes, por ejemplo, hijo del rey, o personas que dirigían el ejército, eran personas filisteas influyentes. Y llegan, hermanos, donde Dalila, le dicen, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Se da cuenta, no? O sea, esto no fue al azar, esto no fue accidental. Todo lo que ocurre, digamos, en relación a Dalila, desde que Dalila está con Sansón, o sea, todo eso tuvo una orquestación de los príncipes de los filisteos. No fue nada casual. Y evidentemente que quien estaba actuando en los príncipes de los filisteos y posteriormente en Dalila, naturalmente que fue su naturaleza caía. La naturaleza caía de cada ellos. Pero aparte de eso, había una obra satánica, diabólica, infernal, porque recordemos que la permanencia humanamente y en un sentido también espiritualmente, la permanencia de Israel dependía de este hombre, que es lo que este hombre nunca entendió, nunca comprendió, de que él no se tenía que cuidar solamente por él, sino que por la responsabilidad que él tenía como siervo de Dios. Porque si la misión de Sansón no hubiese involucrado, digamos, el futuro, la permanencia de Israel, en realidad tal vez ni siquiera se hubiera mencionado en la Biblia la historia de esta persona. Pero la vida de esta persona cobra valor por la misión que Dios le dio, por los dones que Dios le dio. Porque él tenía una relación directa con el pueblo escogido. O sea, si él se mantenía en victoria, la victoria iba digamos que a permanecer con el pueblo de Dios. Pero en el caso de Sansón nunca lo entendió. Es una de las cosas que realmente, por ejemplo, ocurre también, lamentablemente, con las personas que dirigen, que presiden. Que algunos dicen, no, es que en mi vida, sí, pero es que si ya Dios lo escogió con una misión, la persona ya no puede decir en mi vida, porque ahora esa persona se debe a la misión que Dios le dio. Aunque la persona alegue, se incomode, diga, pucha, pero es que yo no quería esto para mí, Dios lo hizo así. Entonces Sansón nunca sopesó esa responsabilidad. Entonces, si nosotros reflexionamos, claro, había una obra satánica. ¿Por qué? Porque ellos sabían, los filisteos sabían, que si vencían a Sansón, Israel iba a quedar subyugado a ellos. Y el gran sueño de los filisteos, era precisamente volver a ver a Israel esclavizado. Porque siempre estaba digamos, el comentario en Canaán, ya, porque Gaza y los otros territorios filisteos estaban en la costa, ya, los filisteos eran un pueblo, digamos, costero, marítimo. Entonces, si alguien quería adentrarse a la tierra de Canaán, iba a tener que pasar por territorio filisteo. O muy probablemente habían otros caminos, pero ese era como el camino más conocido. Si es que se viajaba digamos, en barco. Entonces, entre los pueblos cananeos siempre estuvo como el pensamiento, digamos, con desdén acerca de Israel. Esto eran los esclavos. O sea, el gran anhelo de los cananeos era volver a ver a Israel esclavizado. Siempre lo consideraron como algo bajo, como un pueblo insignificante. Entonces el deseo de los filisteos era finalmente subyugar a Israel por años. Y ya habían pasado décadas que, aunque no los habían, digamos,
no lo habían esclavizado al 100%, sí los habían subyugado. Ya, o sea, habían pasado años en los que los filisteos habían subyugado al pueblo de Dios. Mire, Jueces capítulo 13, versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. O sea, cuando Sansón ya comienza su ministerio, Israel ya llevaba 40 años subyugado, no esclavizado al 100% como Israel estuvo en Egipto, pero sí habían perdido su autonomía, su independencia. Entonces de repente Dios hace que irrumpa Sansón. Entonces ellos dijeron: este es el culpable que hayamos perdido la presa. Entonces si derrotamos a este, si aplastamos a este, nuevamente nos hacemos de este pueblo de ex esclavos. Entonces estos filisteos habían apostado de diferentes maneras cómo derrotar a Sansón. No habían podido. Finalmente lo que les fue quedando fue usar a una mujer. Entonces, ¿qué hubo ahí? Hubo una obra de Satanás, hubo una inspiración. Porque todo el tiempo, ¿creen ustedes que Satanás habrá observado cuál era la debilidad de Sansón? ¿Qué creen ustedes? Todo este tiempo, porque aquí se ve el historial. Ve que desde muy joven Sansón quería tener como mujer a una mujer pagana. Por ejemplo, si leemos aquí en Jueces capítulo 14, ahí se narra cómo Sansón quería que sus papás tomaran para él una mujer pagana. ¿Ve? O sea, desde antes hay señales de la debilidad de Sansón. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Esa era su debilidad, pero mayor. Y sentía una especial atracción, no por las mujeres judías, sino que por las mujeres paganas, por las filisteas. Ahora, toda esa debilidad de Sansón, ¿quién la fue observando durante tiempo? Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Entonces, el enemigo, que el diablo sea derrotado ya fue derrotado por Cristo, pero se ha arrepentido por el Señor. El diablo, hermano, vio cada debilidad de Sansón y vio cómo la fue reiterando en el tiempo. Ya después se metió con una prostituta. Y ya no había pasado mucho tiempo y ya se estaba metiendo de nuevo con otra más, con Dalila. Entonces cuando los demonios comenzaron a ver que Satanás reiteraba la misma debilidad, pasaba el tiempo, los meses, la misma debilidad. Entonces, si la debilidad era esa, ¿usted cree que el diablo lo podría haber hecho caer, por ejemplo, con la fama? No. Entonces, Satanás sabe. Los demonios saben. Hay demonios que están encargados de observar la debilidad de cada persona. ¿Se da cuenta que los esotéricos siempre hablan? No, el ángel que tú tenías, o los católicos, el ángel guardián que tú tenías, ¿sí? Y se le olvida que hay millones de demonios que andan mirando. Eso se lo olvida. No, ángel de mi... ¿Cómo es la? Ángel de mi guarda, dulce compañía, ¿cómo es? No me desamparen ni de noche ni de día. Y vamos tomándonos de las manos. ¿Y ese mismo se acordará que andan los demonios? Por ejemplo, si a una persona la tentación, por ejemplo, de la droga no le es tentación, ¿el diablo le va a poner eso? No. Le va a poner la carnal para esa persona. Entonces, la derrota de Sansón era al final una crónica de una muerte anunciada. Ahora, ¿Sansón habrá conocido su debilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Usted conoce su debilidad? Yo me conozco mi debilidad, ustedes todos los que están ahí también. Entonces, ¿cuál sería la sabiduría que nosotros podríamos tener? Pedirle a Dios que nos permita
el fortalecernos en eso, el ir pidiéndole a Dios la capacidad de resistir esa debilidad. Entonces, si uno se comienza a evaluar y uno dice, chuta, yo estoy débil en esta área, estoy débil en esta otra área, tengo que orar, tengo que buscar, tengo que clamar, y uno posterga eso, lo posterga. ¿Por dónde va a caer al final la persona? Por ahí. Toda la gente, y recibo esto del Espíritu, toda la gente quedaba impresionada con la fuerza de Sansón. Impresionado con la fortaleza de Sansón. Y Sansón podría haberse hasta como deleitado con que la gente viera la fuerza de él. Pero Sansón no podía quedar eclipsado, sorprendido, impactado por lo que ellos veían en él. No, él tenía que poner el acento no en su fuerza, en su debilidad. Allí tenía que poner el acento, porque la fuerza, ¿de quién provenía? ¿Ha visto usted los monitos, cierto? O las películas, ¿cómo muestran a Sansón? Flaquito, que apenas se mueven los pies, o bien gordito. No, ¿cómo lo muestran? Así como, ¿cómo se llama esto? Los fisicoculturistas. ¿Cierto? Así. Pero yo creo que muy probablemente él no era así. ¿Por qué? Porque si no, sí, podría haber asumido que era de acuerdo a su preparación física, a su entrenamiento, que él tenía esa fuerza. Pero todo tenía que demostrar que la fuerza de Sansón era divina de parte de Dios. Era una fortaleza sobrenatural que no provenía de su entrenamiento. Provenía de que él había sido dedicado a Dios. No estoy diciendo que haya sido como lo contrario. No, pero evidentemente que su apariencia no podía ser como la de un fortachón que por su entrenamiento esa persona tenía esa fuerza. No. Él tenía esa fuerza porque había sido dedicado a Dios. Entonces, ¿en qué tenía que poner él su acento? En su debilidad. ¿En qué tenía que poner la atención él? En su debilidad. ¿En qué nosotros teníamos que poner nuestra atención? En nuestra debilidad. Por ejemplo, si una persona re buena para andar mintiendo, pero profesional, se convirtió al Señor, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Esa persona desde la conversión, ¿en qué tendría que poner el acento? En que no salgan mentiras de su boca. Y si salieran, pedirle perdón al Señor. Uy, ya están saliendo estos cuentos, tengo que luchar contra esto, Señor, cámbiame. Pero no, la persona se escandila con lo que Dios le dio, con los dones, con las capacidades. Y comienza a olvidarse esa parte que finalmente puede ser la causa de su ruina, su debilidad. Entonces, el deseo de los filisteos no era dañar a Sansón. ¿Cuál era el deseo de los filisteos? ¿Cierto? El texto lo dice literalmente. Y fue dicho a los de Gaza, verso 2, Jueces 16, 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Ya, o sea, el deseo de ellos no era tomarlo detenido, no era meterlo a una cárcel, no, el deseo de ellos era liquidarlo, literalmente liquidar a Sansón. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Sansón habrá sabido que lo querían matar? ¿Qué creen ustedes? Obvio, porque él sabía que era la reserva de Dios para proteger a Israel. Entonces, obvio que todo el pueblo de los filisteos, principalmente los príncipes, estaban aunados para destruirlo a él. Entonces, por ejemplo, si usted supiera que lo quieren matar, y no que está delirando, porque hay gente que anda delirando, anda mirando ahí, andan buscando para matarme, y están psicoseados. Nadie lo anda buscando para eso, pero andan psicoseados.
Pero en el caso de Sansón, él no podría haber andado negociado con eso, porque él era el gran defensor de Israel. Entonces, si querían liquidar a Israel, tenían que primero matarlo a él. Entonces, obvio que él tenía que tener claro que querían matarlo. Y la Biblia, ¿qué es lo que dice? En cuanto a Satanás, que el Señor lo reprenda. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, si yo soy cristiano, ¿qué tengo que tener claro yo? Que el diablo me quiere matar, que me quiere hurtar, me quiere robar y me quiere destruir. Entonces, ¿cómo yo voy a andar en la vida así como, no, como que todos me tienen buena, todos me quieren, nadie me quiere hacer mal? No. Uno tiene que andar apercibido. Hay personas que todavía no comprenden la dimensión espiritual. Imagínense, Sansón no tenía esto es lo que me impresiona, hermano. Sansón no tenía un ejército, no tenía generales. David era un gran guerrero. Y David tenía un grupo que le llamaban, ¿cómo? Los valientes de David. O sea, no era solamente David. Había un ejército alrededor de él. Más encima, hermano, había un pueblo. Él lo había preparado, había formado un ejército. Y en el caso de Sansón, ¿a quién más tenía? Entonces, realmente, si analizamos en cuanto a Sansón, Sansón fue un hombre pero tremendamente irresponsable, totalmente. Con una tremenda gracia de Dios, con una tremenda unción, pero un hombre pero tremendamente irresponsable con lo de Dios. Nunca sopesó la responsabilidad que estaba sobre su hombro. Un irresponsable pero de los más grandes. Entonces, nosotros pensamos en esto y obviamente que nos vemos reflejados nosotros. Sumamente irresponsables con nuestra vida espiritual, con nuestra dedicación a Dios. No sopesamos muchas veces cómo el infierno, cuando digo infierno lo digo de manera metafórica, es decir, cómo los demonios querrían vernos nosotros destruidos. ¿Cómo le gustaría, por ejemplo, verlo a usted caído en su debilidad y arruinado y hecho pedazos? Sería pero un deleite. Pero uno de repente pasa por alto eso. Y vinieron a ella los príncipes, los filisteos, vinieron a ella. ¿Por qué? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Qué significa? Que se enamoró, significa que la vio hartas veces, que se acercó a ella, que la observó de lejos, que tal vez conversó. Y Dalila, ¿dónde estaba viviendo? En un sector, naturalmente, que de los mismos filisteos. Entonces, ¿cómo Sansón no decir, oye, cómo me ir a meter a territorio donde está lleno de filisteos? Todos me quieren hacer pebre, me quieren hacer pedazos. No, mejor no voy. Por último, aunque igual hubiera estado mal, por último yo le digo que se acerque a ella a territorio judío. Pero miren la turbación del hombre. Y a sabiendas. Lo mismo que algunos, a sabiendas. Me estaba hablando de un testimonio donde dije a sabiendas. Oye, yo conocí a un joven que venía del mundo de las discos, metió en las discos. Carretero, pero hacía full. Se convirtió y yo notaba que ese joven no estaba fuerte espiritualmente. Yo notaba así que tenía person, cualquier person. Como se llama acá en Chile, la media person. Pero yo veía que él creía que era más fuerte de lo que evidentemente era, porque no era tan fuerte espiritualmente, se lo notaba. Y el lindo se iba a meter a las discos a predicar. Y todos le celebraban. Y ¿saben? Cuando a mí me comentaban, dije yo, en vez de fortalecerse en Dios, en vez de alejarse, no, que quiso ir a predicar allá y él no tenía el porte espiritual para ir. Ahora, ¿cómo está? Más que reventado. Totalmente en el mundo. ¿Ven? Se van a regalar sol. Personas que, fueron apasionados por el fútbol, pero apasionados. Y de repente dicen, no, voy a ir al estadio. Si alguien me pregunta a mí, mejor Richard, que se la pegaba para que me vaya al estadio. No,
Si va un día, si va a compartir con alguien, que vaya, para mí no sería un escándalo. Si la persona va y, no sé, fue con la familia, pero si esa persona es un fanático, fue un fanático, sabe que eso lo tiene ahí. Lo ha tratado como de ignorar, pero cuando ve los partidos de la selección, como que algo sucede, como que algo corre por las venas. De repente la selección pierde, llora, le pega para atrás los muros, a los vidrios. No la puede creer. ¿Qué va a ir a hacer esa persona al estadio? Y van a meterse al estadio. Y después ya van el otro sábado, después van el domingo, después ya no van al culto. Y ya después aparecen con la polera del Colo, de la Chile. Yo lo he visto en fotos. Un hermanito más no, estamos escuchando las prédicas, no sé qué. Y ahora ya lo veo que anda con la polera. Mejor no hacer el club para que si que ve esta prédica no diga, me la está tirando. Anda ahí con la bandera y anda con la familia y todo el tema. Y si la persona ya publica fotos porque ya no tiene vergüenza. Entonces, imagínense, Sansón, ¿dónde se iba a meter? Una prudencia, pero única. Un día una persona me comentaba, me decía, hermano, tengo esta debilidad así como Sansón, de las mujeres, muchas mujeres. Y la persona se iba a meter, por ejemplo, ¿cómo se llama esta calle que está ahí cerca de... en 10 de julio. 10 de julio es la calle, ¿cierto? La ancha, por la que cruza, digamos... ¿cómo se llama? San Diego, ¿cierto? Sí. Ya ves que de tal hora a tal hora ahí, como que de tal hora termina el comercio de repuesto y pasan al comercio sexual. Aparecen prostitutas, transformistas y todo el tema. Y un día, porque nosotros en nuestra antigua iglesia orábamos los viernes de la noche. Y yo por lo general andaba en auto y justo un día no pude ir en auto y dije, voy a ir en metro. Yo casi nunca ando en metro por ese tiempo. Me fui en metro, me bajé en Gran Avenida creo que es 10 de julio es. No sé si ahí se llama 10 de julio. Y uno inocentemente, porque yo no captaba esa calle, así que me fui caminando por la Biblia, clamando, así porque estaba más o menos oscuro. Me fui clamando y de repente comienzo descuadrados totales. Los gallos, ve que los más grotescos son los transformistas. Una cuestión terrible. Así que me fui orando, cubriéndome con la sangre de Cristo. Y este hermanito de repente se paseaba por esos lugares. Aquí. Entonces ve, la vida de Sansón estaba por el suelo, hermano. Una vida totalmente, hermano, sin, digamos, sin cortapisa, sin límites, sin fronteras, sin evitar nada, regalándose totalmente. Y vinieron a ella los príncipes, los filisteos. ¿Por qué fueron donde ella? Porque se enteraron que Sansón se había enamorado de ella. Entonces vieron, mira, la viene a ver, ya, por aquí lo vamos a atacar. Y vinieron a ella los príncipes, los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y si vemos el texto, en ninguna parte dice que Dalila lo amaba. Nunca. Si leemos, y de hecho leímos, digamos, todo ese relato, siempre se habla de que Sansón le dijo a ella que lo amaba, que la amaba, pero ella nunca le dijo eso. Porque lo que ella amaba era esto. No estaba ni con Sansón. Ni siquiera estaba como tan impresionada por la fuerza de él. Lo que le importaba era el dinero.
Y aquí se orquesta, hermano, todo, digamos, todo el plan. Los hombres le ofrecen dinero, Dalila tampoco se resiste. Dalila no le dijo, no, mire, sé que yo no lo amo, pero tampoco lo quiero dañar. No, nada. Ella sintió al deseo de estos tipos. Entonces pensaba yo, hermano, en cuánta gente se enamora de personas que no le tienen el más mínimo amor. Se enamoran de personas que no están ni ahí con ellos. Ese es Sansón. Se enamoró de una mujer que no tenía ni el más mínimo amor por él. No tenía el más mínimo afecto. Esta mujer sabía que Sansón iba a terminar preso y eventualmente muerto. Obvio. Pero ella no sentía ni el más mínimo amor por Sansón. Por eso en este tema de las relaciones interpersonales uno tiene que tener claro. Y sobre todo, digamos, los jóvenes, saber sobre quién se ponen los ojos la persona. Porque al parecer Sansón quería entregar todo a una mujer pagana. Y esa mujer pagana no estaba ni ahí con él. Y de hecho le servía a Sansón para sacar plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y ahí Sansón constantemente le dijo una respuesta, le dijo otra respuesta. Y la mujer ya pues como que no dio más. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le comenzó a presionar. Ya vos dime, ya vos dime, ya vos dime. Le descubrió pues todo su corazón. Mire lo que hizo Sansón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué es lo que hizo él? Le descubrió pues todo su corazón. O sea, ya no solamente le mostró su amor, sino que ya le contó, en este caso le contó hasta lo más íntimo de él. O sea, si ya Sansón le estaba, digamos, contando lo más íntimo de él, esa persona, en este caso Sansón, se estaba regalando solo. Aquí no había matrimonio de por medio. Sansón no se había casado con una israelita. No había matrimonio de por medio. No había nada. Entonces, por ejemplo, es muy diferente si Sansón se hubiese casado con una israelita. Si Sansón se hubiese casado con una mujer de Dios. Bueno, si él le hubiese contado a su esposa, a una mujer temerosa de Dios, su secreto, es diferente. Pero en este caso, miren, no había ninguna relación seria, ninguna relación formal, ninguna relación legal, ninguna relación aprobada por Dios. Y el torpe, el imbécil, el bobo, le estaba contando lo más íntimo de él a una persona que no conocía nada de Dios. Impresionante. Yo pensaba, hermano, como de repente, porque si usted cuenta algo secreto, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted se está regalando. De repente cuando hay gente que dice, no, es que es mi amigo. Y la persona no es sabia, no pone límites. Y de repente, pum, cuenta algo privado. Al contarle eso privado a esa persona, a ese amigo, a ese polola, a esa polola, a ese novio, cuando no hay nada serio, cuando eso no está aprobado por Dios, la persona se está regalando sola. Porque ¿cómo es la gente? ¿Cómo somos los seres humanos? Cuando nos enojamos, cuando nos picamos. Rápidamente lo que se te confió se lanza en la cara. Entonces el tema de Sansón, que tenía fuerza, pero lo que no tenía era mucha inteligencia. Uno puede contar cosas. Oye, hice esto, hice esto otro, mira, no sé, cosas, digamos, personales. Pero ya
Descubrir el corazón es otra cosa. Baste decir que realmente, incluso lamentablemente, hay malos ministros que realmente, hermanos, le confían cosas privadas de ellos, privadísimas. Cosas que no le contarían a cualquiera, se lo cuentan al ministro, al pastor. Y se supone que el pastor es un ministro de Dios, es temeroso de Dios, entonces eso no lo puede contar él. Aunque se enoje, aunque después pelee con ese hermano, no puede contar porque se lo contaron no al hermano tanto o a la persona al nombre tanto, sino que el hermano se lo contó al ministro de Dios. ¿Se va notando la diferencia, no? Si se lo cuentan a Juanito Pérez, que cualquiera es una cosa, pero si Juanito Pérez, debido a que es un ministro de Dios, le contaron eso es otra cosa, porque se lo está contando al ministro de Dios. Y hay personas que son ministros de Dios, saben cosas y después dicen, ya, una cartita bajo la manga. Y uno igual se ríe, y uno dice, pero ¿cómo? Porque para uno es impresionante, ¿cómo un ministro hacer eso? Pero si uno lo ve seriamente, uno dice, pero ¿cómo? Entonces imagínense a la persona que le estaba contando Sansón. Le estaba contando su intimidad a una persona que no lo amaba. Le estaba contando sus secretos a una persona que le importaba más que nada para generar plata con esa persona. Le estaba contando algo a una persona que no tenía a Dios. Le estaba contando algo a una pagana, a una mujer que no conocía a Dios. Y aconteció que presionándole, mire, porque si, por ejemplo, pensemos en una mujer decente. Si tiene un pololo, un novio, y le pregunta algo y la persona no le dice, y después, segunda vez, no le dice, la persona que, digamos, que es respetuosa dice, bueno, no me quiere contar. Y dice, ¿qué? Dice, no voy a andar más. No confía en mí, no sé, no le cuento. Pero la mujer persistió, pues dice, y aconteció que presionándole ella, o sea, Sansón evidentemente no lo quiso decir porque le inventó otras cosas. ¿Y por qué ella persistió? ¿Por qué? Porque al final todo el rato estaba pensando. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Cada uno. ¿Cuántos habrán sido? Entonces, en cada negativa yo creo que pensaba 1100 ciclos de plata. Y póngale que eran 3300 ciclos de plata. Entonces, cada negativa de Sansón, para ella era un desafío. 3300 ciclos de plata. Y si eran más, 4000 y tanto. Eso la movía. Entonces quiero que nosotros podamos considerar esto. Que hay cosas que no se tienen que hablar con personas que no se deben hablar. Cosas privadas que uno le puede contar a un varón de Dios que realmente uno tenga la certeza que esa persona que va a oír un problema, que va a oír un trauma, que va a oír una dificultad, tiene que tener claro que le va a ir a contar a un hombre de Dios, no a cualquier persona. Y sobre todo cosas muy personales a gente que no conocemos más allá de una hora, eso no. Porque al final la persona se daña al contar cosas privadas. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, mire, ahí va a dar todo el relato. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ahí Dalila se dio cuenta y dijo, ahora no me está mintiendo, ahora me está diciendo la verdad. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, guardó el secreto, dice así, guardó el secreto, fue prudente, lo cuidó, le dijo Sansón, nunca más le contesto a nadie, no. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez,
Porque, y mire, ve, nuevamente dice, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Qué tremendo. Qué terrible cuando de repente uno le cuenta algo a alguien y tú sabes que se lo contaste a una persona, a una. Ahí no tenéis nada mucho que descubrir. ¿Quién contó tu privacidad? O si se lo contaste a uno y después una persona nada que lo sabe por allá, ¿quién lo contó? A la persona que le contaste. En este caso, Sansón tenía que tener claro que la que había hablado era Dalila. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, vení esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. No sé si ustedes han visto alguna vez estas seriales que son digamos, que recrean pasajes bíblicos. Cuando relatan esta parte, muestran como que Dalila está sufriendo. Cuando se están llevando a Sansón, como que Dalila está así, como que reaccionó y lo amaba. Eso no dice el texto. ¿Sabe cómo fue? Creo yo. Ahí está Sansón y los tipos fueron para allá, le cortaban el cabello y dice el texto que trayendo en su mano el dinero. Entonces yo creo que la tipa vio a los filisteos, pero la tipa vio, pensemos que está el dinero. La tipa quedó clavada con esto. Ni miró si tenían el pelo corto, el pelo largo, que se andan con la armadura, no. Esto. Sí, como clavada. Sellaron probablemente a Sansón y ella clavada con la plata. Por eso que nosotros debemos guardar nuestra integridad personal. Y Sansón era mucho más responsable porque él tenía que guardar su integridad espiritual. Era el secreto de su fuerza espiritual. Era el secreto del voto nazareo, de su formación, de su elección. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Miren, se sentó probablemente, le puso, yo creo que le dijo, ponete aquí, relájate, siéntate ahí, poné tu cabeza aquí. Y ahí le comenzó a rascar la cabeza, le movió el pelo, las trenzas, hizo todo el show. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7. Hoy justo iba pasando alguien. Todo eso estaba y el tipo está ahí esperando que lo llamara. Pensaba yo, ¿cómo habrá estado el diablo en ese momento? Cuando Sansón habló. Cuando habló, ¿cómo habrá quedado? ¿Cómo habrá quedado Satanás al ver que Sansón le contó a Dalila? Yo creo que la felicidad del diablo, que el Señor lo reprenda, debió de haber sido tremenda, hermano. Cuando apareció, digamos, el peluquero, entró, dice, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 que dejan de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre así como impresionada, Sansón. Sigo diciendo, justo llegaron. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Claro, ¿cuándo se apartó? Cuando contó finalmente el secreto de la fuerza que Dios había depositado él, cómo él tenía esa fuerza. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, imagínense. Mas los filisteos le echaron mano, lo tomaron violentamente y le sacaron los ojos. Piensa usted, le sacaron los ojos, hermano, qué terrible. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.
y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces la caída de él partió porque no puso el acento en qué, en su debilidad. No puso el acento ahí, se descuidó. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Su ruina comenzó a venir cuando él, porque mire, el voto de Nazareo implicaba que una consagración a Dios. Entonces, él ya desde antes había comenzado a dejar su consagración. Recordemos, se había metido en una ramera, o sea, su caída en realidad partió mucho antes. Cuando el hombre dejó la consagración, allí partió su caída. Finalmente Dios lo abandonó después, pero su caída parte antes. Hasta tal punto que se mete con una mujer pagana. ¿Y qué lo destruyó? El diablo. ¿Por medio de quién? De una mujer pagana. Por eso la Biblia que lo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que Sansón también viene a testimoniar a nuestras propias vidas, a que nos cuidemos interiormente, a que seamos precavidos, no llegáis a hablar con personas, menos compartir nuestras vivencias, y sobre todo a vivir una consagración dedicada a Dios. Y yo creo que pienso que en algún momento cuando ya a Sansón le sacaron los ojos, porque que le saquen los ojos, digamos, era que él ya nunca más iba a ver. Y pensaba yo en esto. ¿Por dónde se manifestó la debilidad de Sansón? Por los dedos, por los pies. ¿Por qué? ¿Por dónde? Por los ojos. Y por allí, digamos, partió, digamos, su mayor tragedia. Le sacaron los ojos. Ahí ya no iba a poder ser seducido nada más. Pero Dios quería que le sacaran los ojos. No, Dios quería que su ojo Él lo usara. ¿Para qué? Para buscarla a Él. Para ver, por ejemplo, al pueblo subyugado y buscar la liberación del pueblo de Dios. Para contemplar la gloria de Dios. Pero Él usó su ojo para pecar, para hacer lo malo. Entonces después, Dios también, como castigo, permitió que le sacaran esos mismos ojos que lo habían hecho caer. Así que Dios nos ayude. Vamos a estar dando unas oportunidades. Y Dios bendiga a todos los que compartieron con nosotros.